Pues muy buenas tardes a todos. Nos encontramos nuevamente en este bello lugar, un lugar tradicional en nuestra ciudad, un lugar que tiene mucha historia y que estamos hoy con Viridiana Druallet Martínez, la encargada, directora de este bello lugar, con la cual vamos a conversar de una manera muy informal, pero también con algo que casi nadie a lo mejor sabe de ella. Así es. ¿No? Casi nadie a lo mejor sabe de ella. Y Viri, primero un agradecimiento muy especial porque nos brindas la oportunidad de platicar contigo. Y la otra, pues qué bueno que hay este tipo de podcast que podamos hacer con ustedes. Primero, pues para dar a conocer a las personas. Y segundo, dar a conocer en la segunda parte que vamos a tener qué cosa es lo que están haciendo y qué cosa es lo que de alguna manera tienen como proyección de vida. Viri, pues nuevamente muchas gracias, muy amable, y no sé si quieras darnos algún saludo para nuestra gente, algo que nos quieras comentar. Claro que sí, bueno, pues te agradezco mucho la invitación, el estar aquí con ustedes, algo que habíamos platicado desde hace algún tiempo, pero bueno, pues de una u otra manera no se podía dar esta interacción. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Te agradezco a ti, a tu equipo, a todo el público que, bueno, sigue las redes sociales, que están muy pendientes de todo el trabajo que hacen, porque eso es extraordinario, ¿no? El poder hacer este trabajo, el dar a conocer a lo mejor los espacios de Ciudad del Carmen, lugares maravillosos como lo es el Museo Victoriano Nieves Céspedes, y bueno, pues también el poder interactuar con nosotros, ¿no? La parte más humana, lejos del servicio o el trabajo que hacemos para toda la comunidad carmelita. Oye, Viri, nuestra ciudad porque yo llegué aquí desde 1979, tiene toda una historia, ¿no? Va desde el palo de tinte hasta la época de oro del camarón, que se intercala un poquitín con el periodo ya del oro negro del petróleo. Pero fíjate que una de mis inquietudes siempre había sido el conocer a alguien o entrevistar a alguien que tuviera cierta relación con esa etapa del oro negro, del petróleo. ¿De dónde eres, Viri? Primero, ¿de dónde eres? Bueno, pues te platico rapidísimo. Yo nazco en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, un 6 de mayo de 1991. Entonces, realmente veracruzana por nacimiento, pero carmelita por adopción. Desde los 7 años aproximadamente es que nos mudamos a vivir a Ciudad del Carmen, mis padres y yo, solamente en aquel entonces éramos nosotros 3. Entonces llegamos a Ciudad del Carmen, y el llegar a Ciudad del Carmen fue pues por azares del destino. O sea, fue una situación de que llega Fiesta del Mar, bueno, más bien la Semana Santa, este periodo vacacional. Entonces, pues mis papás dicen, vamos a Ciudad del Carmen. El motivo o la relación de Ciudad del Carmen es porque en gran parte mi familia materna pues han trabajado mucho en lo que es el área petrolera. Entonces es ahí donde pues mi mamá sabía de Ciudad del Carmen porque mis tíos viajaban, mi abuelo en este caso, el papá de mi mamá, venían a Ciudad del Carmen y pues les hablaban de ello, pero pues desde Ciudad del Carmen hasta Poza Rica son muchos kilómetros. Y en aquel entonces más. Entonces ya se da esta parte de decir, bueno, pues aprovechando las vacaciones, vamos a Ciudad del Carmen. Llegamos a Ciudad del Carmen. La verdad que fue un viaje muy largo, recuerdo en un Volkswagen, que era lo que tenían mis papás en aquel entonces. Creo que se perdieron entre el trayecto de Escárcega a Villahermosa, por ahí así. Entonces llegar a Ciudad del Carmen nos tomó prácticamente un día, pero finalmente llegamos a Ciudad del Carmen. Y en aquella llegada, pues mi mamá se enamoró totalmente de la perla del Golfo, ¿no? Que estaba de fiesta porque era la temporada de la fiesta del mar. Entonces muchas actividades, la gente siempre muy amable, ese recibimiento de todos los carmelitas a sus visitantes. Y bueno, pues llegamos, mi mamá se enamora del lugar
y le dice a mi papá, ¿sabes qué? Yo quiero vivir aquí. Y así, o sea, en cuestión Y de donde segundos, manda el capitán. pues sí, ahí vimos realmente. Entonces, ya en esa parte de decir, pues yo quiero vivir aquí, y mis papás, de alguna manera, pues siempre se dedicaron mucho a la parte del comercio. Mi papá en aquel entonces ya empezaba a trabajar en lo que es el perifoneo, la publicidad como tal, en coches de perifoneo. Y bueno, pues no había tanto esta cuestión de decir, oye, si trabajo en una empresa tengo que renunciar y demás, ¿no? O sea, era como que más la libertad de Más decir, libre. nos vamos, pues vámonos, ¿no? Entonces regresamos por nuestras cosas y llegamos a Ciudad del Carmen. Estaba yo a unos días de cumplir 7 años, entonces 7 años. cuando llego en aquel entonces con mis papás y aquel bochito, pues ya empezó mi papá a trabajar a los días. Y bueno, en ese momento justamente lo que hablábamos, ¿no? Esta transición que ha vivido Ciudad del Carmen, pues yo creo que en aquel momento todavía era una época fuerte en el auge Sí, petrolero. y camaronero. Exactamente, entonces llegamos a la ciudad y pues es ahí donde había muchos comercios. Recuerdo en aquel entonces una de las primeras clientes de mi papá, pues era el famosísimo en aquel entonces bar La Plataforma. Entonces todo el mundo decía voy a la plataforma, pero no especificaban cuál, ¿verdad? Y es ahí donde, bueno, pues ya ella adopta a mi padre, le da muchas horas de trabajo a la señora Emma, si no mal recuerdo su nombre, y pues él empieza a hacer ese servicio de perifoneo y ahí a darse a conocer. Y ya empezaron que las taquerías, las carnicerías y toda esta situación, que bueno, es lo que permite a mis papás. Y a la par, pues también vivía yo lo que era la cuestión petrolera con mis abuelos, o mi abuelo en aquel entonces, que cuando ellos llegaban a tierra, por así decirlo, ¿no? Esa niña, ¿cómo veía ese? Pues fíjate que era muy padre, muy emocionante. En aquel momento todavía se podía ingresar a lo que era el puerto, o sea, había acceso, y entonces nosotros llegábamos prácticamente hasta la orilla donde está el puerto de Pemex, sí, supongo. Sí, Entonces llegábamos, recuerdo que cuando bajaba alguno de mis tíos o mi abuelo en este caso, pues era acercarnos hasta ese punto. Y era muy emocionante ver cómo venían esas lanchas con todos los trabajadores. Llenas de trabajadores, con esa sonrisa, esa emoción de por fin ya llegar a tierra, ¿no? Recuerdo mucho el que aún ni siquiera estaba ya en la orilla la lancha y ya todos estaban preparando con la mochila, formándose. O sea, tengo muy presente esos recuerdos, ¿no? Donde pues ya los veía que incluso ni se esperaba que ya estuviera todo listo, ellos hasta se brincaban, ¿no? Digo, yo recuerdo en alguna ocasión que no se esperaba ni siquiera que llegara bien ya a atracarse y ya la gente se estaba brincando, ¿no? Sí, exacto. Y me imagino que pues esa niña que esperaba a su abuelo, a sus tíos, pues con esa emoción. ¿Qué más había en ti en ese momento? ¿Cómo se manifestaba ese reencuentro pues catorcenal? Era muy bonito porque a lo menos los veía desde lo lejos el que te saludaba, ¿no? Y yo que toda la vida con esa chispa, quizá, o sea, yo escandalosa y ¡abuelita! Y saludando a todo el mundo, ¿no? Y a todos los trabajadores y todos te saludaban y era una cosa muy bonita. Bueno, así lo recuerdo yo. Claro. Y ya era el llegar y pues prácticamente era como que parte del ritual de la llegada, bajaban todo y de ahí irnos a comer y a disfrutar las mojarras fritas. No pisaban casa, sino que inmediatamente a las mojarras. A las mojarras fritas, que era parte de lo que hoy en día vemos como la avenida Juan Camilo Muriño. Okay. En aquel entonces eran muchos restaurantes de mojarras fritas, y pues yo creo que era de ley de todos los trabajadores petroleros el llegar y reunirse en ese punto, comer, a lo mejor antes de irse a su ciudad de origen, no lo sé, pero sí era como que mucha gente consumiendo en esos restaurantes, que bueno, lamentablemente hoy en día ya no hay, quizá muchos ya no existen, muchos desaparecieron, dejaron de elaborar, pero sí, o sea, no había ni mesas disponibles, ¿no? De tanta demanda. Exactamente.
¿Tu abuelo trabajó en qué área? ¿En el área de construcción, en el área de perforación, en el área de producción? No. Pues mira, a ciencia cierta yo creo que nunca le he preguntado, pero él es soldador, ¿no? Entonces él siempre estuvo como que también en muchas actividades. Ligado en a lo mejor en algunas otras empresas o directamente, pero no directamente con Pemex, sí, ¿no? Así es. Así es. Entonces era soldador a lo mejor en alguna instalación de perforación o de producción. ¿Y cuáles eran las pláticas, Viri? ¿Qué se comentaba en ese reencuentro? Yo recuerdo que para empezar era el deleite de las 1000 latas de refrescos. Sí, ella llegaba y yo no sé, la verdad desconozco esta parte, cómo es que se los dan allá, si es por día de comida, no lo sé. Bueno, esta parte a lo mejor tú sí me puedes compartir, pero sí era el refresquito de sabor y aquí está, ¿no? Y la emoción de que había los refrescos dulces y el preguntarle, ¿no? Ya él me contaba de su trabajo, de cómo se veía, de lo que se hacía ya, ¿no? El poder visualizar incluso las mantarrayas, o sea, todo lo que puedes observar. Sí, pues de hecho, para ser honesta, siempre he querido, nunca he tenido esa oportunidad, ¿no? Siempre he querido ir y conocer el área por todo lo que me han platicado, por lo que veo a través de imágenes, videos, no a quedarme tantos días, la verdad. Sí, reconozco mucho esa parte de trabajo porque yo honestamente, o lo pienso al momento, no me imagino yo 14 o 28 días por allá, ¿no? Sí, lo tedioso que puede ser, ¿no? Me han platicado mucho de qué es el mal del barandal, algo así. El mal del barandal, sí, esa nostalgia de estar visualizando, aunque sean aquí, a las personas que se quiere, a la gente que se dejó. Y esa ansiedad normal, claro, de la separación, para algunos a lo mejor hasta la fuga, porque se mencionaba que incluso había hasta algunas personas que venían a ocultarse en plataformas por algún delito que habían cometido. Y ciertamente, Beri, sí es cierto lo que te platicaba tu abuelo. Yo estuve del 79 al 96 más o menos en plataforma, y sí es cierto, veíamos tortugas, mantarrayas, los cachalotes, y mucha producción de pescado de superficie llamados cojinudas o bonitos, el jurel, el famoso jurel, aquel que... Y bueno, ok, pasaba esa euforia, Viri, ¿vivían ustedes con sus abuelos, con tu abuelo, con tu abuela, o vivían separados? Bueno, al principio sí hubo un tiempo en el que rentamos todos juntos. Posteriormente, pues bueno, ya mis papás y yo rentábamos muy aparte. De ahí mi abuelo pues ya solamente llegaba a la casa, se quedaba 1 o 2 días y se iba a Poza Rica, porque a la par, pues bueno, mi abuelita, ella estaba allá en Poza Rica. Que esa otra contraparte me lleva a recordar a que antes de que llegáramos a vivir a Ciudad del Carmen, pues siempre esperábamos con mucha emoción la llegada de mi abuelo allá en Poza Rica, porque creo que a la altura de Cárdenas, que paraba el autobús, siempre él llegaba con una caja de chocolates que los producen, creo que ahí mismo. Sí. Entonces, esos chocolates, tengo tan presente ese sabor. Entonces yo sabía que llegaba mi abuelo y nos llegaba la caja de chocolates, y detallitos, ¿no? Obsequios, cositas que él compraba, bolsitas de la región y demás, las llevaba para allá. Entonces, y ahí, Viri, fíjate, ahí también en Cárdenas se paraba el autobús. Ya ves que los autobuses y los traileros saben dónde se guisa sabroso, ¿no? Exacto. Entonces, ahí en Cárdenas se paraba el autobús y se comía les llamaban orejas de elefante. Eran unos bisteces muy delgaditos, pero tremendos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso sí
Te lo Y puedo. sí me pasó y me tocó comer Ah, te ahí. tocó. Te voy a comentar rapidísimo porque bueno, ya cuando nosotros vivíamos aquí, pues ya era el visitar a nuestra familia de Poza Rica. Entonces, casi siempre lo que eran las vacaciones de julio, de pronto pues iba yo con mi familia y en una ocasión, mi primer viaje sola de entre comillas, porque iba amigos, o sea, la guardia que bajaba y que va a Poza Rica. La gran parte de la gente que trabaja en el área, pues es mucha gente de Veracruz, Tampico, todas esas zonas, ¿no? Entonces, pues el ir para allá, recuerdo que me voy encargada con un amigo de la familia y justo el autobús para en ese punto y entonces me dice, hija, bájate aquí porque aquí es donde uno cena, porque de aquí hasta que lleguemos a Poza Rica. Y yo dije, "Bueno, no llevaba mucha hambre, pero dije, bueno, está bien, pues si el señor me está diciendo, yo le hago caso a lo que dice el señor. Y nos bajamos, recuerdo muy bien que me pide una tan pequeña, es el platillo, y me dice, ¿estás segura que te vas a comer eso? Y yo, pues sí, se veía rico, ¿no? Pero porque yo creo que él ya sabía el tamaño. Sí, el tamaño Pero de bueno, en las... aquel entonces tenía yo como 13, 14 años, la adolescencia, pues uno come de todo No, y no se ve, no se ve lo que uno come, ¿no? Entonces, sí recuerdo que efectivamente me acabé la tan pequeña. te acabaste esa oreja Sí, de sí, elefante, ¿no? sí, sí. Oye, Viribit, aunque parezca un poco rara la pregunta, No, adelante. pero ¿qué significaba para ti? Así en esa época, ¿qué significaba para ti el overol, el casco, a lo mejor las botas de tu abuelo Y o de tus es que tíos, ¿no? Porque todo, también, exacto, porque son todos. O sea, yo recuerdo mucho unas orejeras que les daban. las auriculares y las Exacto, bueno, orejeras, o sea, entonces esas estaban fantásticas porque luego se las pedía a mi abuelito y nos las prestaba, ¿no? Y no escuchábamos nada. Todo ese tipo de cosas, sí ver la maleta, o sea, esa maleta que se prepara días antes de que ellos suban. para subir. Exacto, ¿no? Yo creo que esa parte más cercana a los trabajadores y a la misma familia, ¿no? Cuando ya ves que ya jalan la mochila Y que ya es y ya hora la de empiezan a partir. armar y dices, híjole, no lo voy a ver tanto tiempo. Y yo creo que hoy en día, que ya crecí, pues ya lo ves como que te impacta más, ¿no? El decir qué puede pasar allá arriba. Porque de niño, pues no lo visualizas No tanto, lo ¿no? dimensiona uno, Exacto. Pero es ya de cierto. adulto, ya la perspectiva es distinta. Pero sí, todo eso pues representaba a la vez el trabajo y la emoción de saber que llegaba el abuelo y 14 días lo tenías aquí y a los tíos y a la familia, pero también ya la mochila cuando se empezaba a armar con todo eso, pues saber que eran días que no los veías, ¿no? Y fíjate cómo, Viri, yo digo, yo comento mucho cuando hablo del riesgo a nuestros participantes en nuestros eventos de capacitación, de que uno no dimensiona en ese momento. Yo llegué en el 79, prácticamente pionero de todo esto, y uno no dimensiona esa importancia hasta después de muchos años. Tú dices, oye, yo estuve en el ISTOC, yo estuve en el Yun 2, estuve en el Apcatú 91, en los problemas fuertes de explosiones, fugas, reventones de pozos. Y yo creo que nadie, ninguno de nosotros, a lo mejor ni tu abuelo ni tus tíos, hasta después de mucho tiempo, nos damos cuenta de esa dimensión de haber participado, porque hicimos historia. O sea, ahora, a esa distancia, Viri, ¿cómo ves todo eso, toda esa dimensión? Pues fíjate que a esa distancia yo creo que hoy en día valoro más ese trabajo. A lo mejor puedo hablar de mi familia, pero hablo en general de todos aquellos trabajadores, de todos los petroleros, porque estamos hablando de, ahorita nos estamos ubicando en cuando ya están trabajando y están en el área, pero si nos ubicamos a esta parte de decir, cuando te quedas sin contrato, o estás en la espera de ese contrato, de la ficha, todo esto que, Sí, bueno, yo conozco porque es lo que escucho, ¿no? claro. Pero también lo veo, días en los que, pues a veces no hay ni para comer, ni dónde dormir.
Entonces, a veces la familia, si está en otro estado, pues tú piensas, él está allá y anda en la fiesta y demás, pero ya cuando ves a los trabajadores aquí, que pasan días a lo mejor ahí en ese parque, recuerdo que mi abuelo me Sí, comentaba, porque él también llega, yo creo que sí, más sí, o menos sí. por la época en la que llegas, eh, mi abuelo me decía que muchas veces creo que tuvieron que dormir allá por Playa Norte, que cuando empezaba el zoológico se escuchaba el rugir de los leones, o sea, ya medianoche que no habían ruido en Ciudad del Carmen, se Sí, escuchaban los leones, ¿no? O todos vivir juntos como compañeros, en en una alguna misma casita o casa en algún... y uno cocinaba y ahí estaba, ¿no? Y días en los que entre todos se tronaban los dedos, ¿no? Sí. Y hoy lo vemos, o sea, ya que crecí veo esa otra parte que uno como familia de pronto no imaginas todo lo que pasan los trabajadores, que a lo mejor no hay ni que comer, ni saber cuándo va a caer ese trabajo y la preocupación de que ahora que le mando a mi familia, ¿no? Entonces sí, Y fíjate, Viri, que ahorita estoy recreando algunos dichos. Se decía en plataforma, en muchas ocasiones, la formación de nuestra gente era ruda, era de campo. Y al final, sus opiniones o sus formas de pensar también eran rudas, eran muy duras. Y por ejemplo, ahorita que estabas comentando lo de que algunas veces la gente dormía en el parque o dormía pues hacinado a lo mejor en algún lugar, se decía allá a bordo, ponte abusado, cuídate, porque hay mucha gente en el parque que quiere subir. Esa era la expresión. Y la otra video ahorita me estaba también me estaba recreando de cómo empezaron a proliferar las famosas literas, las casas en donde los trabajadores que venían a la aventura a buscar un lugar de trabajo se quedaban ahí en aquel entonces a lo mejor 20 pesos, 30 pesos, ¿no? Digo, yo ahorita estoy dimensionando contigo claro. todas esas cosas que me estás haciendo de alguna manera recordar. Y ok, Viri, toda esa dimensión como tú comentas ahora sí de aprecio y de entendimiento del trabajo de tus abuelos, de tus tíos, de tus familiares, nuevamente ahora trayéndolo al presente, ya tú aquí estacionada, este, con tu familia, no sé si tengas ya hijos, Sí, dos niñas. dos niñas. Fíjate, o sea, cómo dimensionar todo, platicas con tus hijas acerca de todo eso, de las situaciones Sí, con tus... de hecho, pues bueno, también mi esposo un tiempo estuvo trabajando en lo que es el área de plataformas. Órale. Actualmente pues está aquí en tierra, aquí está trabajando, pero él también estuvo trabajando un tiempo y entonces me tocó vivir esa otra parte de la esposa del Oh, plataformero, ¿no? La esposa que se queda 14 o 28 días en casa con los hijos y el marido te dejó tanto y la despensa y entonces administrate y ahora, si el niño se enferma, pues te avientas tú solita el sí, paquete sí, sí, por ese sí, tiempo, ¿no? sí. Y ves esa otra parte, pues bueno, a lo menos cuando mi segunda hija nace, tenía meses cuando mi esposo comienza A a subir. subir. Entonces, muchos procesos a lo mejor que el primer diente, los primeros pasos, todo este crecimiento, porque mi esposo cada que llegaba ya la niña era otra Pues niña, ¿no? O sea, sí, 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 sí. y se van perdiendo todo esto porque el mismo bebé ve al papá y se acostumbra a 14 días y de ahí lo deja de ver y luego lo vuelve a ver y así como que, ¿y ahora quién es? Pasó una ocasión, ya la niña, recuerdo que en la primera bajada a mi esposo le compramos la andadera y de ahí sube él, cuando baja, la niña estaba en la andadera, lo ve entrar y no lo reconoció, o sea, como que primero lo vio, se impactó, él se le acerca, le empieza a hablar
y la bebé habrá tenido 7 meses más o menos, 8, comienza a llorar. O sea, lo abraza y comienza a llorar, pues yo creo que fue un impacto para ella, ¿no? Ya cuando mi esposo vuelve a bajar, pues ya su bebé ya caminaba. Entonces, sí, son esas cosas que yo creo que, pues fíjate que ahorita ya que lo platico contigo, me ha tocado vivir esa perspectiva del área petrolera desde muchas Desde partes, la ¿no? etapa de la nieta, de La sobrina, la porque esa era sobrina. otra parte maravillosa cuando era yo la sobrina chiquita y soltera, ¿no? Porque bajaban mis tíos y de ley, por lo menos 200 pesos me dejaban. No sé qué ha pasado con eso. Sí, Reclámales, sí, ya reclámales. voy a reclamar, porque bajaban los tíos que bajaran y pues eran varios, entonces bajaban y primero eran 100 pesos, ¿no? Ya luego crecí 200, ya luego otro me metía el saldo del celular, ¿no? Uno de ellos me compró mi primer celular, así como obsequio, porque pues aparte estaban solteros en aquel entonces ahí está para el cine, para los chicles, esa parte pues también bonita. No, no, sí. Y de veras, Viri, yo agradezco mucho esta plática que estamos teniendo, muy afable, amable. ¿Por qué? Porque muy poca gente ha interiorizado desde que una familia se separa, porque es una separación, Claro. el marido o muchas veces incluso hasta la esposa. O sea, yo conocí esposos que trabajaban Claro. y que trabajaban en turnos diferentes, Viri. O sea, Exacto. ¿qué relación Sí. podía haber, no? Entonces, sí es muy importante esto y por eso qué bueno que lo decidimos de esta manera. Yo no conocí esa parte tuya Sí. Y es que de fíjate, te comento rapidísimo. Yo recuerdo la primera subida de mi esposo. Yo aparte le entro al drama así con ganas. Entonces, la primera subida de mi esposo, lloré. O sea, yo lloraba todas las noches. Ella acostaba a mis bebés y era llorar y llorar porque pues, yo me sentía solita. Contaba los días, ya las famosas redes sociales. Entonces yo, día 1, día 2, día 2. De ahí me fui acostumbrando. Las esposas de petroleros más experimentadas me aconsejaban y me decían, tranquila, te vas a acostumbrar ahorita porque estás empezando. Después va a llegar el día en el que ya cuando lo tienes más de 14 días abajo, ya lo vas a querer arriba. Y yo dije, ¿cómo es posible eso? Yo creo que eso no sucede, ¿no? Y sí, ya hubo un tiempo en el que mi marido pasó a las vacaciones y yo, bueno, ya pasaron 14 días, ya sí te quiero mucho, pero ¿cuándo subes? Porque también, yo creo que te acostumbras tanto a esa dinámica, ¿no? y es que mucha gente no entiende, Viri, que el 14 por 14 es adictivo. Claro. O sea, es adictivo tanto para la esposa o para la pareja como para el que se va y está allá. Yo le platico mucho a los trabajadores que nosotros vivimos dos campanas de Gauss, ¿no? Una en el trabajo y la otra en el descanso. Y que las dos son muy parecidas. Las dos son muy parecidas. Llegamos a plataforma y nos queremos comer el mundo, nos queremos comer el trabajo y empezamos como caballos desbocados. Llegamos a la cima al séptimo día, octavo día, de alguna manera nos vamos estabilizando, pero ya vemos el regreso. Exacto. Y empezamos a ver el regreso y ya, claro que cuando tú ves este tipo de trastornos como los que han pasado en estos días, dices, ya valió. Sí. Porque no voy a bajar. Exacto. Y viene esa otra parte que la gente muchas veces no entiende, esa agonía, bueno, por lo menos me avisaron o estoy viendo que no puedo bajar por mal tiempo, pero cuando es porque el relevo no llegó, ahí sí hay una crisis tremenda. Y la otra, cuando uno baja, pues
baja uno y también se quiere uno comer a la pareja y todo el rollo. Viene la estabilización en el séptimo día y como dices tú, bueno, hasta ahí llegamos y llegamos bien, ¿no? Sí. Y y empieza, yo le comento a los trabajadores, ¿y a poco no les ha sucedido que empiezan a decir, oye, a los frijoles les falta la sal? Oye, las tortillas están duras, oye, Y uno aquí ya ve el que ya dejaste la toalla tirada, ya esto, y luego, oye, ¿qué pasa? Yo siempre exacto, tengo en orden. O sucede, bueno, a mí me pasaba, yo trataba de llevar una educación de alguna manera con mis hijas, ¿no? El orden de, se hace esto, después esto, pero llega el papá y entonces el papá, pues ni modo que llegue a estar regañando a los hijos, ¿no? Sí. Entonces llega el papá y el papá busca ser como que más tolerante y el más apapachador. El bueno, el bueno. Y entonces uno como mamá los primeros días, qué padre, ¿no? Qué bonito, pero ya después, oye, ya me estás mal acostumbrando. Sí. Y me llegó a pasar, por Sí. decir, yo con mi hija, aunque estaba muy pequeñita, yo la dejaba jugar todo el día y sacaba la muñeca y esto, lo otro, aquello. Pero al finalizar le decía, antes de dormir vas a agarrar tus juguetitos, tenía 2 años, y los guardas. Y la niña entró en esa dinámica. Pero ocurría que el papá, pues, sí, juega, y él los levantaba y los guardaba. Entonces, ya cuando él sube en una ocasión lo tenía muy presente, porque dije, 2 años y medio, estaba muy pequeña, ¿no? Y me dice mi hija, le digo, recoge los juguetes. Y me dice, ¿por qué yo? Mi papá siempre los recoge, ahora recógelos tú, mamá. Le dije, momento, tu papá es tu papá, yo soy otra cosa, No, es que sí. y los recoges. Entonces pasa como que mucho eso, ¿no? Esa realidad exacto. de contraste, ¿no? Porque al final uno siempre quiere compensar, claro, ¿no? Quiere ser ese compensador de ese tiempo que uno dice que es tiempo perdido. Yo nunca lo pensé así, en el sentido de que era un tiempo de obtener los recursos, claro. Y además el desarrollo muchas veces también profesional, técnico, todo lo que la gente en alguna ocasión piensa. Y ahora, Viri, ya eres la funcionaria, eres la servidora de la nación, eres la servidora pública y estás aquí en este bello lugar que yo creo que mucha gente te envidia, ¿no? O sea, porque realmente, pues, ok, tienes tu espacio, tu oficina, pero vamos a suponer, si te sientes un poco estresada o a lo mejor no sabemos el día cómo fue o la noche cómo fue, etcétera, salir, caminar en este lugar, yo creo que es la mejor terapia que podemos tener. ¿Cómo te sientes ahora en esta nueva? Yo no digo, conozco un poco de tu concordancia con algunas ideas y con proyectos políticos, pero ¿qué pasa con esa mujer ahora que es la funcionaria, que es la servidora de la nación?